La verdad que el pastor nos llevó a 6 reflexiones que nos llevaron a entender el trátame y el dame. Que es profundo eso porque finalmente nos lleva un poco a cambiar una forma de vivir, a cambiar la ecuación, ¿cierto?, que tenemos en nuestra mente, de que pensamos, siempre nosotros somos muy de, Señor, oramos, dame esto, Señor, no sé, provéeme con algo, por favor bendíceme con esto, pero somos poco llanos a hablar del trátame, de decir primero necesito hacer cambios en mi vida antes de que Dios me dé cosas. Entonces, por eso le coloqué el título, cierto que les comentaba recién, viviendo en el trato de Dios que nos lleva a la madurez. Porque ese periodo del trato es un periodo importante que tenemos que vivirlo. Tenemos que vivirlo y no es un periodo fácil. No es un periodo que sea así como, ya sabes que Dios trata mi vida hoy día miércoles para que el jueves, viernes me esté bendiciendo ya porque... Para que la bendición llegue el fin de semana y esté contento el fin de semana. No, no es tan así. No es tan así. El periodo de tratamiento, ¿cierto? Es un periodo de repente largo, de repente que lleva muchas cosas y que lo vamos a ir viendo. Uno apunta para todos lados y funciona. Bien, bien. Viviendo en el trato de Dios que nos lleva a la madurez, eso es el título. Entonces, en la palabra, en Juan 15, no sé, todos los que trajeron Biblia lo pueden buscar o lo pueden abrir en su smartphone. Yo no traje mi Biblia, me la robaron y todavía no me compro una. Así tengo tarea estoy usando la de mi señora en la casa, mi señora tiene 2 Biblias. ¿Eh? Como ella es más apegada a la enseñanza de la iglesia, tiene 2 Biblias. Y a mí me robaron una, entonces, porque me robaron mi mochila. Entonces ese día me acuerdo cuando estaba, me voy a hacer un poquito de predicación, pero estaba dando la declaración de los carabineros y me decían, ya, ¿y qué le robaron? No, me robaron mi tablet, mi computador, mi cargador, unos pendrive y algo más importante que le habían robado. Y yo estaba así enojado porque aparte de un computador y todo, y dije, me robaron mi Biblia. Y el carabinero me quedó mirando y dice, y eso es importante, es lo más importante, anótelo ahí. Es lo más importante. Y yo le dije, pero mire, si encuentra todas las cosas, que el ladrón se quede con la Biblia. Dije. Bueno, se quedó con el computador y todo. Entonces, Juan 15 dice, sí se quedó con todo, no, nunca más lo pilló. Juan 15 dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta. Toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid. Así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca. Como las ramas se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Amén. Oremos un ratito. Gracias, Señor, te damos por la palabra. Gracias, Padre, porque yo sé que tú algo nos quieres hablar, Padre Santo. Yo sé que este día no va a ser igual al resto. Yo sé que tú, Padre Santo, vas a hacer, Señor, que no nos vayamos igual a como llegamos, Señor. Te pido eso, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ya. Ahí está. Entonces, cuando uno habla del trato, ¿cierto? Uno lo puede asemejar un poco a una poda de un árbol, y como el texto que leímos recién. Si nosotros hablamos de la poda de un árbol, yo creo que acá hay varios que saben mucho más de podas de árboles que yo, se realiza por varias razones, ¿ya? La primera razón por la que se poda un árbol es por salud del árbol, ¿ya? Y ahí yo coloqué algunas cosas, por ejemplo, para eliminar las ramas muertas, enfermas o dañadas, previene la propagación de enfermedad y permite que el árbol crezca fuerte. También se poda un árbol por seguridad, ¿cierto?
típico que eso pasa, por ejemplo, en invierno, cuando las ramas están encima de los árboles, de los cables eléctricos. Dice, las ramas muertas o débiles pueden representar un peligro, especialmente durante tormentas, por lo que se eliminan para evitar accidentes. También, para tener forma o estética de los árboles, ¿cierto? La poda ayuda a dar forma al árbol, mejorando su apariencia y haciéndolo más atractivo, ¿ya? Para la producción de frutos. En árboles frutales, una poda adecuada puede aumentar la cantidad y la calidad de los frutos, al permitir que la luz solar llegue mejor a las partes productivas del árbol. Y para mejora de ventilación y luz solar, facilita el paso del aire y luz, y que son esenciales para una buena fotosíntesis y el crecimiento equilibrado. Son 5 razones, ¿cierto?, que yo encontré de por qué se hace una poda de un árbol, ¿ya? De ahí le hablo, yo tengo un árbol en la casa, así que le voy a decir cómo lo podo yo. No, mentira. Entonces, ¿cuáles son los resultados de la poda? Yo lo marqué en rojo, ¿ya? Dice, después de una poda adecuada, el árbol tiende a fortalecerse, ¿ya? Las ramas nuevas crecen más sanas y un árbol en general tiene una apariencia mejorada. En árboles frutales también se observa un crecimiento en la producción de frutos, tanto en cantidad como en calidad. En la casa hace un tiempo atrás, mi papá me regaló unas rosas, me acuerdo. Y me regaló unas rosas que eran unos palitos, unos tallos así, unos palitos, y los plantó en la casa. Y yo le dije, papá, esa cuestión, qué fea, le dije, qué fea, esa cuestión, son unos palos ordinarios. Pasó todo el invierno, típico que lo siembran los meses que no tienen R, ¿cierto? Junio, julio. Y pasaba el tiempo y no crecían, y de repente empezó a salir una hojita, otra hoja, y de repente salieron unas rosas, pero gigantes, muy hermosas. Claro, porque él había podado las rosas, ¿cierto?, en su casa, y me trajo algunos tallos, ¿cierto?, de esa poda, y crecieron espectacular. Entonces, el trato de Dios lo podemos asemejar a la poda de Dios por nuestras iniquidades. El trato de Dios. Ese periodo que yo le decía que era difícil, que uno dice, trátame Señor, trátame, cámbiame, uno lo puede asemejar a la poda de Dios. Y ahí yo escribí algo. Dice, no podemos pedir el trato de Dios sin pensar que será un proceso lleno de algodones y suavidad. Por lo general, ese proceso de poda conlleva cambios drásticos en nuestra forma de vivir y actuar. Incluye llanto, pena, miedo, riesgos, etc. Pero Jesucristo es nuestra esperanza de una luz al final del túnel. El proceso puede ser doloroso, pero en Cristo tenemos crecimiento. Entonces vamos a analizar un poquito Juan 15 y de ahí voy a terminar con 3 testimonios, porque no, a cambio de uno voy a traer 3 testimonios. Y voy a tomar un poquito de agua así. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía. Si nosotros aceptamos a Cristo, ¿cierto?, en nuestro corazón, venimos a la iglesia y tenemos una vida dominguera, hago todo lo que me manda la palabra, pero no estoy dando fruto o no estoy madurando como cristiano, probablemente al pedir el trato de Dios en mi vida, ¿cierto?, como lo hicimos el domingo, muchos oramos, Dios trátame, Cristo va a cortar de raíz lo que está impidiendo que yo dé un paso extra. No pidan, o sea, el trato no va a conllevar algo fácil, probablemente. Porque dice que si yo soy cristiano, si yo creo que llevo una vida correcta delante de Dios, y yo veo que hay algo que falta, ese trato, que no recibo una bendición por algo, no sé, por ejemplo, no estoy recibiendo una sanidad, no estoy recibiendo, ¿cierto?, un milagro financiero, quizá, no tengo idea, o una relación, ¿cierto?, que tengo con alguna persona, oro por eso y no mejora esa relación, probablemente hay algo que tengo que tratar en mi vida. Pero así la palabra dice, y es clara, dice, toda rama que en mí no da fruto, la corta, en mí. Que está en Dios, tú estás en Dios, a lo mejor estás pidiendo trato, estás en Dios. Pero no pidas que ese trato sea facilito, lo que yo decía hace un rato atrás, de un día. No, probablemente va a incurrir
en llanto, va a ocurrir en que tengas que cambiar cosas. Porque lo corta, dice toda rama que en mí no da fruto, la corta. No es que sea algo, cosmético, como leí así, una poda para que quede bien el arbolito. No, es algo que se corta de raíz. Por otro lado, si te sientes un cristiano de años, uno que se la sabe toda, ¿cierto? Posiblemente Dios también te pode para que puedas dar más fruto todavía. Si tú pediste trato el domingo pasado, o a lo mejor no viniste el domingo, lo viste por YouTube, pero igual lo puedes orar en tu casa, ¿cierto? Dios, trata mi vida. Trata mi vida. Y realmente tú sientes que llevas años, también a lo mejor Dios también te va a podar para que tú puedas dar más fruto todavía. Mucho más fruto. Si antes le hablabas a 10 personas de Cristo, Dios igual te va a podar para que le hables a 100 personas de Cristo. Y lo va a hacer. Y no va a costar nada. Y no va a costar nada para Dios, pero a lo mejor también es un proceso que tú vas a llevar. Ustedes ya están limpios por las palabras que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid. Así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. La clave se nos entrega explícitamente en este texto bíblico. A pesar del proceso del trato o poda, debemos permanecer en Cristo. Esa es la clave para entender la enseñanza de ese periodo de nuestras vidas. Probablemente, si nosotros tenemos que cambiar algo en nuestras vidas, si Dios viene y nos dice, ¿sabes qué, Rodolfo? Tú pidiste ser tratado, yo voy a cambiar eso en ti. Pero si yo, la verdad que me alejo de Cristo, o la verdad que no permanezco en Él, no entiendo que estoy siendo tratado, probablemente eso no sirva de nada. Yo lo voy a tomar como una experiencia, como una mala experiencia en mi vida. No voy a sacar ninguna enseñanza. De hecho, si queremos sacar una enseñanza, debemos estar más cerca de Dios. Si es lejos, solo será un recuerdo malo y no sacaremos nada en limpio. Nada en limpio, porque tenemos que permanecer en Dios. Hay algunas personas que cuando vienen estos periodos de trato, ¿cierto? Dicen, no, yo facilito que me vaya al mundo, como dicen los cristianos, no, facilito que yo me vaya al mundo, porque no. No, la idea es que tú permanezcas en Dios. Que tú permanezcas en Dios, porque si no permaneces en Dios, como decía recién, esa experiencia va a pasar. Va a pasar y finalmente incluso te puedes llegar a enojar con Dios. Porque tú dices, oye, yo pedí que me trate, yo pedí que es una bendición de Dios que me trate, pero finalmente si tú te alejas después, oye, pero Dios nunca me bendijo y me trató, y a lo mejor, y listo, y terminó con una experiencia mala. Entonces, la clave está en permanecer en Dios. Es que lo que decía un poco Roberto recién, en la fe, en permanecer con fe. Mira, no veo cuál es el final de esto, la verdad que no lo estoy viendo, pero tengo fe. Tengo fe de que eso voy a ser tratado por Dios y voy a recibir esa bendición, voy a recibir eso al final del camino. Tengo fe. Y de eso se trata, de permanecer en Dios. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Luego de la permanencia en Dios durante la poda o el trato, nosotros podemos ir al dame. Recién ahí, recién cuando estamos, ¿cómo se llama? Como en un proceso podríamos decir como en un proceso, no permanencia, ¿cierto? Ya permanencia, llamémoslo permanencia en Dios, recién ahí, cuando estamos full con Dios, a pesar de la prueba, a pesar de la dificultad, a pesar del trato, a pesar de la poda, a pesar de que Dios me pidió hacer cambios, si estamos ahí, recién ahí podemos ir al dame. No podemos ir antes. Por más que queramos antes. Y probablemente vamos a caer de rodillas al suelo y le vamos a pedir a Dios, pero Dios te va a decir probablemente todavía falta un poco. Todavía falta un poco. Tu carácter no ha sido moldeado todavía.
El dame es una consecuencia de la permanencia de Dios en el trato de Dios. Es una consecuencia. No es algo que viene gratis, que viene como regalado en el pack. No, es una consecuencia de algo. Es el resultado de todo ese proceso. Yo les tengo ahí un par de testimonios y quise hacer cortita la PPT como para que Dios me dijo el lunes cuando el pastor me dijo, no, Rodo, por favor puedes compartir el miércoles. Yo orando le dije, Dios, ya, ¿qué puedo compartir para el miércoles? No tengo nada, no tengo Biblia, ¿qué voy a hacer? Y me acordé de una persona que una vez me dijo que, o creo que lo escuché acá en la iglesia, creo que la pastora o el pastor le escuché que dice que la mejor predicación es cuando, ¿cómo se llama? La vida misma, es como predica, pero sí, cuando pueda usa palabras. Entonces me acordé de un par de testimonios en un periodo que Dios me trató mi vida. Como decía el otro día el pastor, uno nunca para de aprendizaje. No es que yo ahora ya estoy tratado, estoy impeque 100%, no, uno nunca termina de ser tratado, yo creo. Uno nunca termina de llegar a ser como un cristiano, ¿cierto? Uno es un proceso muy largo de toda la vida. Pero yo sí he pasado por momentos donde el tratamiento de Dios ha sido full, pero así, full. Entonces, le voy a contar este testimonio. Anoten. Cuando, más o menos, el pastor el fin de semana dijo que esta palabra la había dado hace como 8 años atrás, más o menos, ¿no? Una cosa así. Bueno, en ese mismo periodo de la vida, yo oré, estando acá, antes de casarnos, o cuando nos casamos con mi señora, más o menos en esa fecha fue. Y yo oré acá bien cristianamente, me arrodillé, dije, Dios, trata mi vida. Porque yo sabía que habían cosas que tenía que solucionar en mí. Y el trato de Dios, pero vino... Lo primero fue que mi señora se puso a estudiar. Y como decisión familiar, que nuestra familia era de 2 en ese tiempo, no teníamos hijos, yo le dije, ¿sabes quién era? En una forma muy agrandada le dije, yo te pago los estudios. Para eso soy el hombre de la casa, para eso te puedo mantener, yo te pago los estudios. No, pero la verdad que fue porque yo había estudiado con crédito de solidario, ¿cierto? Y son muchos los intereses, entonces yo, sin orar a nadie, yo dije, me arriesgué, dije, no, yo te lo pago, negra, sin orar. A lo mejor Dios tenía preparado otra cosa, pero sin orar, sin hacer nada, yo le dije, negra, démosle. Y le dimos. Y nos empezó a ir mal económicamente, mal, andábamos más o menos, mal. Y la verdad es que eso nos trajo hartas dificultades. Y estábamos como en esa curva que uno va bajando en el trato de Dios, como que uno va, ya estoy siendo tratado y siendo latigado, ¿cierto? Parezco esclavo ahí. Y en algún momento ya cuando estábamos llegando como ya, no quiero decir como al hoyo, porque la verdad que tampoco estábamos así como... Pero sí estábamos llegando en un momento, yo creo, clave del trato de Dios. Fue cuando un día era 25 del mes y yo ya no tenía ni un peso, ni uno, en la cuenta RUT, en ningún lado, no había dónde sacar plata. Y la verdad que yo no me complicaba tanto, pero ese día me sentí complicado, pero no sé por qué me vino una angustia muy grande y no me complicaba tanto porque, no sé, yo cuando estudié en la universidad tampoco tenía muchos recursos, entonces para mí era muy fácil, por ejemplo, irme caminando a la universidad. Yo vivía en la Pichipilluco y yo estudiaba en Chinquihue, en la Universidad de los Lagos, no sé si ubica, un tal estadio al lado. Entonces para mí no era complicado hacer eso cuando tenía 20 años. Ya me da lo mismo y de repente, no sé, me iba con un compañero, no sé, cualquier cosa, pero no me da lo mismo. Entonces yo iba bajando un día desde mi casa, que yo vivía en la Mirasol, al trabajo caminando. No tenía plata, me da lo mismo, pero ese día estaba como angustiado, ¿ya? Y el día 25 del mes, y veo en la esquina de era un mes de invierno porque estaba oscuro, me acuerdo.
Eran como las 7 de la mañana, una cosa así. 7:30 puede ser. Y veo en la esquina de donde yo vivía 2 niños. Imagínense 2 niños, no sé, de 5 y puede ser de 10 años, una niña de 10 años, un niño de 5. Y yo lo veo caminando justo en la vereda del frente, yo iba caminando, no me acuerdo por qué calle, pero era en la vereda del frente. Íbamos solos en la calle, solos, no había nadie más en la calle. Perfecto, yo vi esa situación y pasó el otro día, también me fui caminando y me di cuenta que los niños los pillé en otro lugar, pero siempre en el camino que yo iba hacia mi trabajo. Y me di cuenta ese día que andaban con el uniforme del colegio que está detrás de mi trabajo. Perfecto. Pasó el día 27, estamos en el día 25, ¿cierto? 27, 28, y todos los días se repetía la situación con los niños, todos los días. Y llega el día 29, creo, del mes. La cosa es que era un día viernes o jueves. Y yo seguía angustiado. Esos 5 días estaba muy angustiado por el tema de las lucas. Gracias a Dios nunca nos faltó nada con mi señora, siempre decimos lo mismo. Cuando contamos esta historia siempre tratamos de decir que nunca nos faltó nada. Gracias a Dios de comida, no me faltó comida, obvio, de vestimenta. Me iba caminando pero tenía buenos zapatos. Entonces como que uno no... La verdad que... Y ese día yo estaba muy angustiado y no sé por qué yo empecé a orar de la siguiente manera. Le decía, Dios, ¿por qué si tú me diste una carrera, me diste una familia, me diste un auto, que nosotros lo teníamos en la casa porque lo usaba mi señora para ir a estudiar y no teníamos mucha benzina para que yo lo usara? ¿Por qué si me diste todas esas cosas, por qué no me dais plata para irme, para terminar el mes bien? ¿Por qué? Yo no lo entiendo. Y estaba en esa oración que uno está típico en el trátame, estaba en la poda. Típica oración. Y de repente, y me voy orando eso y orando otras cosas más, y orando eso en la calle, y me pillo con los niños en una calle oscura, en un lugar de Puerto Montt que la verdad que es muy peligroso. Y yo pasaba por ahí porque me hacía corte para el trabajo. Iban los niños ahí, y en eso veo que los niños iban al frente mío, y atrás de los niños aparece un hombre con malas intenciones. Uno lo ubica al tiro a los hombres con malas intenciones, ¿no? Pues sí, muy malas intenciones. Y el hombre se acerca muy cerca a los niños, y yo veo que los niños igual se ponen un poco nerviosos. ¿Se acuerdan que yo les dije que era un niño de 5 y una niña de 10? Y yo lo que hago, cruzo la calle, porque vi esta situación. Entonces yo como los veía todos los días, los niños ya eran como mis sobrinos ya casi. Entonces yo dije, no, voy a cruzar porque, claro, uno ve a unos niños indefensos y el hombre estaba así, casi abriendo los brazos, de verdad, por atrás, y justo me ve a mí, y yo con mi cara enojado que iba, porque aparte iba orando a Dios, iba enojado orando a Dios, me vio y se fue. Y se fue, pero se fue inmediatamente, así se tomó una calle y se fue. Y dejó a los niños caminando. Y los niños, como los niños también, yo creo que igual me habían visto todos los días. Ellos sintieron, yo creo que un poco de paz también al verme ahí atrás de ellos. Y la verdad que me fui atrás de ellos hasta llegar a su colegio. Los dejé ahí, ¿cierto? Así como bien de lejito, porque tampoco... Y los dejé que ya entrar a su colegio y me fui a mi trabajo. Y iba a mi trabajo, Dios me habló algo y me dijo que esos niños necesitaban protección. Y si yo estaba pasando esa prueba, era por ese motivo. Y Dios me utilizaba para... Cuando oré acá, me acuerdo del trátame de Dios. Yo me acuerdo que oré y dije, Dios, hazme instrumento tuyo. Y me decía Dios, yo te estoy cobrando la palabra. Eres mi instrumento. Eres mi instrumento. Yo te utilicé para que no le hicieran nada a esos niños. Pasó el rato, y acá viene el segundo testimonio, pero está unido. Pasó yo creo que un par de semanas, no creo que tantas, yo creo que 2 semanas máximo. Y hubo un campamento acá de jóvenes de las Viñas Chile, en el Campo Puerto Montt.
ese tiempo, hace mucho tiempo atrás. No sé si se acuerdan, en el Andrés Bello. Y me acuerdo que ese día, esa semana, muy tarde, la pastora Elena colocó en un grupo, chiquillos, ¿quién puede venir a servir a las 6 de la mañana? A hacer unos panes, me acuerdo. Panes con paté. Entonces, mi señora estaba estudiando, ¿cierto? Y creo que ella estaba en ese proceso como de práctica antes que terminaba ya y estaba ya lista para trabajar. Había encontrado un trabajo y entraba a las 7 de la mañana. Entonces, y estaba muy, muy mal de Lucas, como les decía, y yo le dije a mi señora, ¿sabes qué, negra? Yo voy a ir a apoyar a hacer los panes porque si tú entras a las 7 de la mañana, en teoría me podéis pasar a dejar por ahí. No tenemos muchas lucas, pero me podéis pasar a dejar por ahí. Y me dejáis a las 6:30 de la mañana y yo puedo ayudar a hacer los panes. Perfecto. Lo que yo no les conté, me faltaba una parte muy importante, es que como mi señora ya estaba terminando, ¿cierto?, de estudiar, yo por pagar o por ayudar a mi señora a pagar los estudios, yo dejé de pagar otras cosas, créditos y cuestiones, cuando me compré mi auto, por ejemplo. Dejé de pagar crédito. Entonces, como yo sé de números, yo siempre lo dejaba pagar un par de meses y antes que iniciar la cobranza judicial, le pagaba el último día, entonces así nunca entraba en cobranza judicial. Una pillería que... Amén, amén. Claro, una pillería santa. Una pillería santa. ¿Qué es lo que pasó? Que les voy a decir el monto. Yo, haciendo esa bicicleta por el fondo, es como bicicletear el pago nomás, porque uno, ¿cierto? Haciendo esa bicicleta, tenía una deuda y me lo fome que yo tengo varios milagros como financieros y me carga de repente contarlos así como en el púlpito acá, pues de repente después en las redes sociales, no, el evangelio de la prosperidad. No, pero lo voy a contar igual. Y eran, no me acuerdo, yo creo que eran como 3 millones de pesos, una cosa así, que uno bicicleteaba, ¿cierto? Las cuotas eran altas y debía como 3 millones de pesos. La cosa ya, fui a hacer los panes, ¿cierto? Recapitulando, fui a hacer los panes a las 6 de la mañana, 6:30 de la mañana, y ya, y me acuerdo que justo la Lena me habla y me dice, ¿estáis solo? O me dice, porque no llegó nadie más. Entonces eran, para los chicos, los jóvenes, eran como 300 panes, amén, haciendo 300 panes en la mañana. Amén, listo. Y ese momento como que sentí un poco la presencia del Señor en mi vida. En ese momento mientras hacía los panes fue raro, porque uno dice, no, uno siente la presencia del Señor en la iglesia, ¿cierto?, en la casa, mientras adora, pero mientras hacía los panes lo sentía y para mí lo sentía y para mí fue como raro haberlo sentido en esa situación tan como cotidiana. Y terminé de hacer los panes, perfecto, y me fui, ¿cierto? Eso fue en el colegio Andrés Bello, no sé si lo ubican, que está en la salida de Puerto Montt, por donde está la rotonda. Y yo me iba a mi trabajo y iba a tomar un minibús para bajar a mi trabajo, no iba a bajar caminando. Y tomé estas pasarelas, ubican que están arriba de la rotonda, está aquí uno pasa arriba, ¿cierto? Y están todavía, ¿cierto? Sí, hace rato que no pasa, sí, están todavía. Y iba solo en esa pasarela caminando, acuérdense que tenía esta deuda de 3 millones, y de repente siento la voz audible del Espíritu Santo, de Dios, y me dice, Rodolfo, te voy a bendecir. Se acabó. Y yo miré para atrás porque pensé que me iban a saltar arriba de la pasarela y no había nadie. Y lo escucho de nuevo, Rodolfo, te voy a bendecir. Y yo me acuerdo que le dije a Dios, le dije al Espíritu Santo, no es necesario, Padre, porque te amo, no importa. Así como estoy bien, le dije. Y después me dijo de nuevo, te voy a bendecir. La cosa es que llego a mi trabajo, y acuérdense que hice muchos panes, entonces llegué un poquito tarde a mi trabajo. Y me siento, y mi teléfono, a todo esto no me acuerdo por qué no funcionaba mi teléfono, creo que no lo había pagado ese día. La cosa es que de repente siento el teléfono de mi trabajo que estaba sonando. Y lo contesto.
Y me dicen, aló, Rodolfo Cabeza, mira, lo estamos llevando de banco X. Y dije, o es una estafa o es tan típico que te llaman a cada rato, ¿cierto? Y dije, ¿qué quieren? ¿Qué pasó? Bien cristiano, como para no cortarle el tiro, porque a lo mejor ese hermano puede venir a la iglesia el domingo, dije, no es. Y no, es que lo andábamos buscando por todos lados. Y dije, ¿para qué? Es que usted se ganó un premio. Ya, le dije, ¿qué premio? Obviamente que no lo... No, que usted se ganó un premio y todo lo que usted debía está ok saldado. Pero usted tiene que venir a firmar unos papeles y pagar ahí una suma muy pequeña. Y dije, pero esto es una estafa. Si tengo que ir a pagar algo es imposible, los premios son sin nada, sin letra chica. No, me dijo, cuando pueda venga, si quiere. Ya, yo no le creí nada. Absolutamente, de verdad, sin fe, sin nada. Habiendo escuchado a Dios que dijo, te voy a bendecir. Llamé a mi suegra, porque mi suegra trabaja en banco, en el banco de la competencia, y la llamo y le digo, suegra, mire, me llamaron para esto. Me dijo, no, imposible. Dijo. Los bancos nunca van a hacer eso, nunca. No, imposible. Mira, de hecho voy a llamar a una persona que conozco de ese banco, me dijo, y ella no va a sacar de la duda a ver si había alguna promoción, algún concurso, nada. Ya, la llamó, me escribió por WhatsApp, no hay nada. No existe eso. Ya, yo dije, chuta, entonces no voy a ir, ¿no? Dije, ¿será? Y ahí cuando nace la ayuda idónea, mi señora dice, anda nomás. Me dice, anda nomás, me dice, por si acaso. Y mi señora, anda nomás. Entonces yo con más temor de mi señora que de Dios, fui al banco. Lo estoy haciendo reír un poco para que se despierten porque siento que no hacen nada. Y fui al banco y me estaba esperando una persona en la entrada, como si yo fuera casi el dueño del banco. Así. Don Rodolfo, lo estábamos esperando, pase por acá, por favor, siéntese acá. ¿Quiere un café? Y yo le debía 3 millones de pesos. Y yo decía, ¿qué está pasando acá? Esto es una broma. Me dice, a ver, don Rodolfo, vamos a hacer al tiro los papeles. ¿Sabe qué? Y me conseguí que no tiene que pagar nada. ¿Se acuerda que le dije por teléfono que tenía que pagar algo? No tiene que pagar nada, me conseguí eso gratis. Usted tenía razón, es un concurso, pero no pueden pagar nada. Y yo dije, ¿qué concurso es? No, es que, mire, una vez al año el banco selecciona 6 personas en Chile, 6, y usted es seleccionado y no tiene que pagar nada. Y yo dije, no, es imposible. Nada, hagamos los papeles. Papeles, cerramos, firma, deuda, 0. 0. Entonces, cuando a mí me dicen, no, es que estoy en un proceso, estoy esperando que Dios me bendiga, hay algo que tiene que pasar. Hay algo, porque yo he visto la bendición en mi vida. Yo la he visto en mi vida. No es algo inventado. Si quieren les muestro las cartolas del banco. Me acuerdo que en ese tiempo de escasez, ¿cierto? Nosotros habíamos dejado de desmar con la Nati. Y nosotros hablamos con el pastor, me acuerdo. Y la cosa es que todo nos hizo, este cambio, ¿cierto? Financiero nos hizo cambiar tanto nos ordenamos, eso es lo primero, nos ordenamos de tal forma que nos sobraba plata a fin de mes. Eso fue el trato, esa fue la poda. Antes de eso yo gastaba la plata nomás, lo que viniera. Y no, nos ordenamos. Y me acuerdo que nos ordenamos de tal forma que de repente teníamos la plata para el diezmo. Y yo le dije, no, esto tenemos que hacerlo. Y lo diezmamos. Y acá no estoy diciendo ni evangelio de la prosperidad, de que Dios te va a bendecir con un diezmo. No. Es verdad, Dios te va a bendecir, pero no lo quiero decir así, para que no se malentienda. Pero quiero decirte que Dios sí tiene una bendición al final del trato. Dios tiene una bendición. Y ese trato puede ser financiero, puede ser de relaciones, puede ser de personas, no sé. Puede ser algo que está pasando en tu vida. Y es un trato, es una poda que tiene que hacer Dios. Y no lo estás viendo. Yo no lo vi, por mucho tiempo no lo vi.
Ese día cuando iba caminando, iba enojado con Dios, cuando yo veía a esos niños, iba enojado con Dios porque no lo veía. Pero Dios tenía la bendición. Dios tenía la bendición. Pasó el tiempo, cambiamos auto y nos compramos casa. Así de perfecto el amor de Dios. De completo el amor de Dios. Ni siquiera lo imaginamos. Lo único que yo oraba era de tener unas lucas a fin de mes. Y así de perfecto el amor de Dios. Nació nuestro hijo, nació nuestra hija, y Dios nos bendijo completo. Y ese trato aún no termina de repente, porque Dios siempre me lleva a ordenarme. Dios siempre nos lleva a que seamos más ordenados financieramente. Y uno dice, no, es que Rodolfo, a ti ahora te va bien. Sí, no me va bien. Gracias a Dios tengo una buena pega, un buen trabajo, que ese otro testimonio lo voy a contar otra vez, en otra oportunidad. Pero uno tiene que ser más ordenado todavía. Uno tiene que ser más ordenado todavía. Y para mí eso es un trato. Para ti puede ser otra cosa. Si quieren pueden subir los músicos. Y voy a contar el último testimonio, que es cortito, que pasó el fin de semana. Que estábamos orando, ¿cierto?, por la gente. Estaba todo el equipo de oración, ¿cierto?, por todo. Y en un rato yo me vi como que estaban todos orando y yo no estaba orando por nadie. Entonces dije, ya voy a orar por alguien, voy a hablar con alguien. Y me acerqué a un caballero, esto lo conté el día sábado, y la Biblia ahí sabe la segunda parte de la historia. Y me acerqué a un caballero y empezamos a hablar. Y el caballero me contaba y me decía que estaba sin trabajo, que había venido un poco obligado al operativo, porque su señora lo había obligado un poco, porque su señora era cristiana, y el operativo, ella más que para ver el tema médico, la verdad que ella quería como para acercar a su familia a Cristo. Y habían venido de Panitao, Pargua, Panitao, bien lejos, y no tenían auto, entonces se habían demorado mucho rato. El caballero, yo lo vi porque estaba cuidando a su hija, estaba con una cara larga, y me contaba todo eso. Y me contó que estaba sin trabajo. Y en eso empezamos a hablar. Yo le pregunté, oye, ¿a qué se dedica usted? No, yo me dedico a hacer mantención de barcos, mantenciones en pontones de la salmonera, ¿cierto? Y empezamos a hablar de mantenciones de fierro, empezamos a hablar de barcos, empezamos a hablar de esas cosas. Y en una me dice, ¿y usted sabe un poco de eso? Y dije, sí, mira, la verdad que sé un poco porque yo trabajo en la salmonera. Le dije, me dice, oiga, ¿sabe? Me dice, yo desde que estoy sin trabajo, porque había tenido como una pelea con una persona ahí, he estado pidiendo, no me dijo a Dios porque es muy reacio, he estado pidiendo tener algún contacto en alguna salmonera. Y no sé, ¿usted conoce a alguien que trabaje en Camanchaca? Me dijo. Y yo le dije, ¿yo trabajo en Camanchaca? Oh, qué bueno, me dijo. ¿Sabe que usted me puede dar el contacto de la persona de compras de Camanchaca? Porque necesito exponer mi trabajo, lo que yo hago. Tengo una empresa nueva y necesito que alguien de compras de esa empresa me tome en cuenta. No sé si usted me puede contactar con alguien. ¿Usted sabe quién es la persona con quien tengo que hablar? Y yo dije, ¿conmigo? Y el caballero quedó con los ojos grandes. Con los ojos grandes. Y dijo, ¿de verdad? Sí, mire. Y le pasé una tarjeta. Mire, para que me crea, mire. Y yo le dije, ¿se da cuenta que por algo vino por acá? Y el caballero cambió su actitud completamente. Y me dijo que iba a venir a la iglesia. Me dijo, pero no va a venir por el tema del trabajo y nada de eso. Porque vio él también una respuesta de Dios a su oración. Y probablemente está siendo tratado. Probablemente su esposa también está siendo tratada. No sé, no estoy... Pero va a pasar. Y ya sembramos esa semilla. Sembramos esa semilla y a lo mejor van a ir a otra iglesia, no sé. Gloria a Dios si es así. Y sembramos esa semilla. Ahora bien, yo creo que todos necesitamos pasar por ese trato del Señor para poder dar frutos. Dar fruto. El fin de semana dimos frutos.
¿cierto? Dimos algunos frutos. Los que estuvimos ahí dimos algunos frutos. Yo los invito también a que para otras instancias similares o parecidas, demos fruto también. Demos frutos, para que la poda sea no tan drástica. Demos frutos. Demos frutos. Yo creo que es necesario eso. Oremos. Gracias, Señor. Te damos por esto, Señor, por esta palabra. Te pido, Padre, que estos simples testimonios, Señor, hayan marcado, Señor, quizá la vida de uno de mis hermanos, para entender, Señor, que al final de la prueba, al final del trato, al final de la poda, Padre Santo, existe una bendición tuya. Existe, Señor, un momento en que podemos encontrar paz, alivio, encontrar, Señor, un abrazo tuyo, una sorpresa tuya. Señor, llévanos, Señor, llévanos a un momento de fe y de confianza en ti, Señor, que sea, Padre Santo, único en nuestras vidas, un momento inolvidable de nuestras vidas. Llénanos de fe, llénanos de esperanza, que a lo mejor ese trato que hoy día estamos pasando, ese momento que no entendemos, Señor, sea un momento, Señor, de gloria en unos días más. Llévanos, Señor, llévanos, haznos entender, Señor, danos sabiduría para entender ese trato. Señor, danos fe y confianza en ti. Gracias, Padre, gracias, Jesús. En el nombre de Jesús, amén.